Brajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 259. La he titulado Los últimos días del séptimo reino. Como es costumbre, vamos a iniciar esta conferencia con la tefilá. Amoroso Abba Yahweh, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir viviendo y en esta hora queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Rogamos que nuestro Elohe Malquise abra nuestras mentes, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles campen a nuestro alrededor y que tu luz nos cubra a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Ruach HaKodesh, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. El texto de las Sagradas Escrituras para la conferencia de hoy se encuentra en Apocalipsis 17, los versos 9 y 10. Dice el Eterno, allí en Apocalipsis 17, a ver, lo voy buscando, Apocalipsis 17, versos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Esta palabra sabiduría aquí se está repitiendo porque en Apocalipsis 13, 18 también encontramos la parte de cuente el número de la bestia. Y hace referencia a aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría, cuente el número de la bestia. Entonces aquí en esta otra parte dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La exposición de esta conferencia está centrada en esos textos. Entonces tenemos que hacer referencia de pronto al versículo de esto para la mente que tenga sabiduría, teniendo en cuenta que hay múltiples interpretaciones con referencia a los reinos. Algunos estamos de acuerdo en algunos y otros no coinciden con lo mismo. Ahora, en la parte profética, las 7 cabezas, esas cabezas hacen referencia a reinos, pero lo curioso es que los 7 montes también hacen referencia a reinos. Y luego dice el versículo 10, y son 7 reyes, o son 7 reinos también, lo cual nos atestigua en ese momento de las 7 cabezas y los 7 montes que son reinos. Y luego nos hace una aclaración y nos dice, 5 de esos 7 reinos han caído. 5 de esos 7 reinos ya han caído. Uno es el que se mantiene, está en la parte presente, y el otro aún no ha venido. Y el otro aún no ha venido, afirmándolo a una parte futura. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Déjeme decirle que si nosotros no tuviéramos la parte historicista, no podríamos identificar todavía al séptimo reino. Porque si lo tomamos simplemente dentro del sentido que dice las Sagradas Escrituras, y el otro aún no ha venido, es como si el tiempo se alargase y no lo tuviéramos nunca, y el otro aún no ha venido. Pues déjeme decirle que ese otro aún no ha venido, o el séptimo reino aún no ha venido, todavía es una realidad para muchos líderes en el mundo entero. O sea, ellos
en sus estudios de orden profético van en el sexto reino. Por lo tanto, el séptimo aún no ha venido. Pero en el orden de los tiempos, con la luz nueva y el aceite extra que la deidad nos ha entregado, ya hoy es verdad presente, y este texto que dice, y el otro aún no ha venido, ya vino, o ya está entre nosotros. O sea, hoy estamos viviendo la realidad del séptimo reino, aunque la mayoría de líderes todavía están en el sexto y no creen que el séptimo está en vigencia hoy. Por lo tanto, este texto ya es una realidad de verdad presente en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos evidencias y señales que identifican al séptimo reino. ¿Por qué? Porque hay un orden cronológico entre Daniel y Apocalipsis. Podemos decir que en el libro de Daniel tenemos 5 reinos. Y esos 5 reinos los encontramos nosotros en Daniel 7 y en Daniel 8. Ahí tenemos nosotros 5 reinos. Y en Apocalipsis tenemos los otros 2 reinos o los otros 3 reinos, porque en realidad son 8. Pero hoy vamos a hacer énfasis en los últimos días del séptimo reino. Y para hacer énfasis en los últimos días del séptimo reino, pues tenemos que identificar con anterioridad los antecesores o los reinos anteriores, para poder demostrar hoy en verdad presente que estamos viviendo en el séptimo reino. Entonces, en esta secuencia de orden profético tenemos que el primer reino mencionado aquí es Babilonia. Y quiero mencionarles a ustedes esa parte importante que muchos tienen la secuencia, porque para otros colocan primero Egipto. No, la profecía se centra desde Daniel y Apocalipsis. Aunque Egipto fue un imperio también, no abarca el periodo profético entre Daniel y Apocalipsis. O sea, entre Daniel y Apocalipsis, Egipto no tiene nada que ver, ni Asiria tiene nada que ver. ¿Por qué le decimos esto? Porque la inspiración nos revela 3 reinos con nombres propios, podemos mencionarlo así. 3 reinos con nombres propios: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y luego el 4º reino es representado por una bestia terrible, espantosa o horrible. Y luego tenemos nosotros un cuerno pequeño que representa al 5º reino. Entonces tenemos nosotros un cuadro cronológico consecutivo de 5 reinos en Daniel. Luego, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos el 6º reino, que con las señales y evidencias que da las Sagradas Escrituras son los Estados Unidos de Norteamérica. Para algunos es Francia, sí, para algunos, pero no. Las señales y evidencias que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras mencionan que el 6º reino es Estados Unidos. Ese es el 6º reino. Entonces nos tocaría que identificar entonces cuál será el 7º reino. El 7º reino es la unión de 2 poderes o de 2 reinos en uno, que constituyen el 7º reino. Y ese 7º reino son Estados Unidos y el Vaticano, los cuales están reinando hoy en la actualidad. Ellos que están reinando en la actualidad se constituyen el 7º reino de la escala profética en un orden cronológico consecutivo. Por lo tanto, hoy en día estamos viviendo ya
en el patrón profético del séptimo reino, aunque hay algunos quedados que todavía están en el sexto. Ahora, basta de pronto complementar o señalar que el sexto reino, Estados Unidos, reina desde el año 1868 hasta el año 1984 en un transcurso de 116 años. Pero ahora quiero darle más evidencias sobre el séptimo reino, para que podamos identificar el séptimo reino a cabalidad. Entonces el versículo 10 nos menciona y dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Pues identificamos los 5 que han caído. Los 5 que han caído son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial y la primera supremacía papal. Esos son los 5 reinos que han caído. Luego viene y dice, uno es Estados Unidos, y el otro aún no ha venido, pero ya vino o ya estamos viviendo ese tiempo, por lo tanto ya no podemos ponerlo, y el otro aún no ha venido como si fuera hacia el futuro, no, ya lo estamos viviendo en verdad presente nosotros, esta última generación, y ya tenemos el séptimo reino. Una de las identificaciones para el séptimo reino es que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esa parte de que es necesario que dure breve tiempo es en relación con los 6 reinos anteriores, lo cual significa que el séptimo reino es el que debe durar menos tiempo que los anteriores 6 reinos atrás. Entonces podemos mirarlo de la siguiente manera. El primer reino, Babilonia, reinó 67 años. Vamos a ver si esa profecía se cumple. Del séptimo reino, que es el que debe durar breve tiempo. El segundo reino, que es Medo-Persia, reinó 207 años. El tercer reino, Grecia, reinó 163 años. El cuarto reino, la Roma imperial, reinó 644 años. No sé si ustedes van llevando esa relación. El quinto reino, o la primera supremacía papal, reinó 1260 años. Interesante. Hasta este momento, el que menos ha reinado es Babilonia, 67 años. Pero tenemos el sexto reino, reinó 116 años. Y el que le acabé de mencionar, Estados Unidos, del año 1868 hasta el año 1984. Y el año 1984 tiene una señal poderosísima. En el año 1984 se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano, que estaban rotas desde el año 1868. Y desde ese momento que se reanudaron esas relaciones diplomáticas, comenzó el séptimo reino. Y el séptimo reino es un reinado donde están reinando conjuntamente ellos dos, Estados Unidos y el Vaticano. Por lo tanto, tenemos nosotros que el sexto reino, o sea, Estados Unidos solo, reinó 116 años. Entonces ahí tenemos los 6 reinos. El primero 67, el segundo 207, el tercero 163, el cuarto 644, el quinto 1260 años y el sexto 116 años. Pero el patrón profético me dice que el séptimo reino, que ya está entre nosotros, es necesario que dure breve tiempo, lo cual significa que el séptimo reino va a durar menos tiempo que los otros 6, y miremoslo. El sexto reino comienza a reinar desde el año 1984 y termina su reinado en el año 2027, ya estamos para finalizar eso. Por eso estaba colocando acá los últimos días del séptimo reino. Y cuando usted mira y hace las cuentas, se va a dar cuenta que el séptimo reino va a reinar 43 años.
Y cuando usted coloca eso dentro de la escala de los reinados anteriores, se va a dar cuenta que el séptimo reino dura breve tiempo. Cumplimiento profético cabal y preciso del patrón profético. ¡Ah, qué interesante! Entonces estamos viviendo en el tiempo de ¿qué? Del séptimo reino, que dura breve tiempo, y por eso la conferencia de hoy están los últimos días del séptimo reino. Y como estamos en el 2026, podemos decir que ya estamos a las puertas del 2027 para finalizar la historia del séptimo reino. Ahora déjenme mencionarles algo importante. ¿Qué es lo que ha hecho el séptimo reino con referencia de pronto a patrones de orden profético cumpliendo o que ha cumplido? Pues déjenme mencionarles que tenemos nosotros la disolución de la Unión Soviética, que culminó en la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre del año 1991. Y eso marcó el fin de la Guerra Fría. ¿Y quién estuvo a cargo de esa otra parte? El séptimo reino, o sea, la unión entre Estados Unidos y el Vaticano, que se unieron y tumbaron esa Guerra Fría. Tenemos nosotros que el 9 de noviembre del año 1989 fue derribado el muro de Berlín. Estados Unidos creó Al Qaeda entre los años 80 y 90 para que combatieran contra Rusia, y en el año 2013 Estados Unidos creó y financió al Estado Islámico para que combatan contra Rusia y sus aliados. ¿Quién está detrás de todo esto? El séptimo reino, comandado por Estados Unidos y el Vaticano. Oh, interesante. Me parece interesante. Ahora, en el año 1989, la caída del muro de Berlín simbolizó el comienzo de la caída del comunismo en el mundo. En menos de 10 años, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rusia modificarían el régimen hacia gobiernos más abiertos y democráticos. El debate sobre las teorías de Marx quedó en el plano académico y la Guerra Fría había culminado. Todos esos acontecimientos se dieron gracias a la unión del séptimo reino, que empezó a trabajar conjuntamente y en secreto, y que lo sigue haciendo todavía. Ya de pronto hoy, en la actualidad, podemos ver que se está desnudando de pronto un poco de secretos del séptimo reino. Podemos ver nosotros hoy en día cómo Estados Unidos y el Vaticano, como relata la parte profética, se han unido para que pueda aparecer la unión entre iglesia y Estado. Y como he titulado los últimos días del séptimo reino, entonces ahora voy a hacer referencia a un patrón profético que hay. Y el patrón profético que hay es que el séptimo reino, en los últimos 3 años y medio, desaparece o cae. Y los últimos 3 años y medio del séptimo reino van del año 2024 al año 2027, y ahí hay 3 años y medio. En esos 3 años y medio, no en comparación con los años anteriores o antes del año 2024, hemos podido notar cómo los Estados Unidos de Norteamérica han empezado a entrar en una crisis en todas las áreas. Y eso es lo que estamos mirando nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque es que el patrón profético se tiene que cumplir, y Estados Unidos está pronto a pasar a un segundo plano. O sea, en otras palabras, Estados Unidos no quiere dejar de gobernar el mundo. Quiere seguir siendo
el imperio que gobierna, que manda en el mundo entero. Y si usted se da cuenta, desde el año 2024 Estados Unidos ha venido entrando en una crisis porque hay un patrón profético de 3 años y medio. O déjenme mencionarles esto en otras palabras, de pronto para no confundirlos. Tenemos 7 años finales. Los 7 años finales son 2024-2030. Ahí hay 7 años finales. ¿Y por qué decimos 7 años finales? Porque son los 7 últimos años de los 6.000 años de la historia del pecado. Y esos 7 últimos años finales se dividen en 2 periodos de 3 años y medio o de 42 meses. Los primeros 3 años y medio están catalogados para la imagen de la bestia, o sea, para Estados Unidos. Y los últimos 3 años y medio están catalogados para la segunda supremacía papal o para el Vaticano. De pronto muchos no sabían eso, en ese sentido, ahí les estoy dando este dato. Por eso estamos en los últimos días del séptimo reino. Está por finalizar el séptimo reino para que entre el octavo reino. La conferencia de hoy le estoy haciendo énfasis a los últimos días del séptimo reino. Usted podrá darse cuenta hoy en día que cada día que avanza, cada semana que transcurre, cada mes que transcurre, cada año que transcurre, la crisis para Estados Unidos se acrecienta cada vez más. O sea, Estados Unidos trata de seguir imponiéndose por la fuerza de que es el amo y señor del mundo, pero las cosas le están saliendo mal. Y no solamente en la parte de guerra, también en la parte económica, en la parte política, en la parte civil, en la parte moral. Le está saliendo todo mal a Estados Unidos. Ahora preguntémonos, ¿por qué Estados Unidos no ha podido de pronto acabar con esta guerra con Irán? ¿Por qué Irán se está resistiendo tanto? Porque el Señor está utilizando las mismas naciones del mundo para bajar el orgullo, la soberbia del séptimo reino. Oye, interesante. Ahora, el patrón profético nos dice que Estados Unidos recibirá la caída económica más desastrosa que haya tenido desde su independencia. Y esa caída puedo mencionarles con toda seguridad que empieza a finales del año 2026 y se acrecienta o se agudiza durante el año 2027 en adelante. ¿Quién puede parar eso? Nadie. Nadie puede parar eso. Ahora podríamos mencionarle en este otro aspecto, ¿será que la guerra con Irán va a parar? Pues no va a parar porque hay un patrón de orden profético establecido para darle un tate quieto a los Estados Unidos que está pronto a pasar a un segundo plano. O en otras palabras, se le va a hacer de pronto un desplante, podríamos decirlo así, un desplante a los Estados Unidos para bajarle la soberbia y el orgullo. Y por eso se permite que naciones en el mundo la sobrepasen hoy en día. Y por eso tenemos hoy en día en la parte de orden tecnológico y económico cómo China está superando a los Estados Unidos. Oye, algo que no se había visto en ese momento. Ajá. Estamos viendo nosotros hoy los niveles de guerras cuando Estados Unidos, de todas las guerras que ha tenido, pues unas ha tenido aprietos, pero la mayoría ha salido avante. Pero ¿cómo es que ahorita en las guerras últimamente, inclusive sus amigos, en este momento la OTAN, ¿sí ve?, deciden no apoyarlo? ¿Qué está pasando entonces en el mundo entero donde a los Estados Unidos, como vemos en las noticias, lo están dejando solo? Antes Estados Unidos se jactaba de decir alguna cosa y el mundo respondía y recibía el apoyo inmediato. Y por recibir el apoyo inmediato, pues entonces adquiría más poder. Pero hoy en día,
cómo es que le están retirando el apoyo a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se sigue creyendo que es el mandamás del mundo y que de pronto no necesita de esas otras naciones y se ufana de pronto de que va a resolver las cosas solo, y no es de esa manera. Es que está entrando en la crisis final y está a punto de desaparecer como séptimo reino y va a pasar a un segundo plano. ¿A quién le gustará una nación que ha gobernado el mundo entero y decir que va a dejar de gobernar? O sea que Estados Unidos tiene algo parecido, a Babilonia. El rey de Babilonia decía: no es esta la Babilonia que yo levanté con el poder y las fuerzas de mi mano. O sea, Nabucodonosor, en su orgullo y soberbia, reclamaba la gloria para él. Lo mismo está sucediendo con Estados Unidos. Estados Unidos está reclamando la gloria solamente para ella en ese momento, porque se cree el amo absoluto del mundo entero y no se está dando cuenta de que hay un patrón profético que lo está descalificando como séptimo reino y que tiene que hacerse a un lado para que pueda llegar el octavo reino de Apocalipsis 17 y el verso 11. Por lo tanto, podría decirle a ustedes que en este momento, hasta Nisan del 2027, y Nisan dentro del calendario gregoriano equivale a marzo o abril, significa que hasta esa fecha estará el séptimo reino, o que hasta esa fecha estará Estados Unidos y el Vaticano como el séptimo reino. Ahora déjenme mirarles una jugada peligrosa que está haciendo el séptimo reino. Entre ellos, Estados Unidos está engañando al Vaticano y el Vaticano está engañando a Estados Unidos. O sea, las dos potencias en este momento, la una política y la otra religiosa, se están engañando entre ellas mismas porque ambas tienen sed de poder. Ambas no quieren abandonar el reinado y quieren gobernar solas. Y se engañan entre ellas mismas. Y de pronto, oye, eso cómo está reflejado en Daniel 11. Se engañan entre ellos mismos. Ahora déjeme mencionarle lo siguiente. El Vaticano es el que está sacando más provecho en este séptimo reino, porque el Vaticano está obrando astutamente, audazmente. ¿Sí ve? De pronto el Vaticano no necesita meterse tanto en guerras, pero Estados Unidos sí está metido en guerras. Y el Vaticano, detrás de Estados Unidos, entonces se apoya en Estados Unidos, se está apoyando en Estados Unidos, deja que Estados Unidos haga el papel protagónico de rey del mundo, donde en realidad el que está ganando más fama es el Vaticano. Interesante. El Vaticano está pendiente de todos los asuntos que realiza Estados Unidos. Y déjeme decirle, y Estados Unidos también espía al Vaticano y está pendiente de los asuntos que hace el Vaticano. De ahí que en la profecía nosotros veamos dos simbolismos, uno denominado imagen de la bestia y el otro la bestia. ¿Por qué? Porque ambos poderes, la imagen de la bestia representa a Estados Unidos y la bestia representa al Vaticano. Y ambos poderes están sedientos de poder y de no abandonar el poder. Ambos. Oiga, la bestia quiere que la adoren y la imagen de la bestia también quiere que la adoren. Interesante. La bestia tiene una marca, domingo, y la imagen de la bestia tiene una marca también, leyes azules.
Y es el mismo resultado. Ujú. La bestia quiere reinar sola. Y la imagen de la bestia también quiere reinar sola. El problema es que ahorita están reinando juntos, pero ambos quieren reinar solos. Oye, qué curioso es la parte profética. La bestia tiene un poder político y un poder religioso. La imagen de la bestia también tiene un poder político y uno religioso. El religioso está expresado a través del protestantismo apóstata, conocido en las Sagradas Escrituras como el falso profeta. O sea que mire que las similitudes que tenemos entre la bestia y la imagen de la bestia son iguales. Ambas bestias están sedientas de poder. Ahora, la primera supremacía papal desató persecución. La imagen de la bestia va a desatar persecución en la parte final. Oye, ya no es la bestia. La bestia en la primera supremacía papal desató persecución. Pero la imagen de la bestia, como se llama imagen de la bestia, pues tiene que imitar a la bestia. Y si la bestia desató persecución, entonces la imagen de la bestia ahora va a desatar persecución a través del cuarto sello o el cuarto caballo, el caballo amarillo que representa el protestantismo apóstata y que va a matar la cuarta parte de los seres humanos que hayan en la tierra. O sea que mire que son idénticas esas dos bestias, ambas están sedientas de poder. Ahora, la bestia está dirigida por Satanás y la imagen de la bestia también está dirigida por Satanás. A la bestia le gusta el domingo y a la imagen de la bestia también le gusta el domingo como día de adoración. O sea, por eso hay unas similitudes dentro de las Sagradas Escrituras para la bestia y la imagen de la bestia que están reinando juntas en este momento como el séptimo reino. Pero de ese reinado que se está llevando a cabo, el que está sacando más provecho es el Vaticano. El Vaticano. ¿Por qué? Porque está revelado que el Vaticano va a reinar solo como la octava bestia del patrón profético. O sea, el octavo reino, o sea, la segunda supremacía papal. Y la segunda supremacía papal, como está escrito en Apocalipsis 13, el verso 5, va a reinar 42 meses, o sea, del año 2027 al año 2030, será el último reinado del octavo reino, que será solo y será el Vaticano. Por lo tanto, podemos decir que si nosotros contamos de esta manera, que estamos en julio, y pasemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y si vamos hasta abril, que llegue Nisan hasta abril, tendríamos 9 meses. O sea que estamos a 9 meses de que finalice el reinado del séptimo reino y que aparezca el octavo reino. Por lo tanto, nosotros hemos identificado en este momento que el séptimo reino tiene los últimos 3 años y medio críticos para finalizar su reinado. Y el reinado del séptimo reino va del año 1984 al año 2027 y es de 43 años. Y esos 43 años marcan una señal que es la que mencioné, que cuando aparezca el séptimo reino es el que durará breve tiempo de los 6 anteriores. ¿Y cómo se cumple esta profecía a cabalidad y a precisión? Es maravilloso el patrón profético. Maravilloso el patrón profético. Estamos en este momento en los últimos momentos de la libertad religiosa que comenzó en el año 1798 y que finaliza también en el año 2027. ¿Por qué? Porque en el año 2027 se promulga la Ley Dominical Mundial y con la promulgación de la Ley Dominical Mundial se acaba la libertad religiosa. Y como se acaba la libertad religiosa, entonces comienza la angustia previa o la persecución cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, porque empieza a gobernar el octavo reino. Ya desaparece el séptimo reino. O Estados Unidos va a pasar a un segundo plano.
a un segundo plano. Seguirá existiendo, pero pasará a un segundo plano con la peor de las crisis en todas sus áreas. Y para complementar eso, en el 2027 se produce la segunda trompeta, que es un juicio a la ciudad de Nueva York por haber promulgado la ley dominical. Lo cual nos demuestra a nosotros otra señal evidente de que los Estados Unidos han pasado a la historia como reino, como séptimo reino, y que ya no es el amo absoluto del mundo. Ahora el amo absoluto del mundo es una sola nación, y esa sola nación se llama Vaticano, y ese Vaticano se convierte ahora en el amo y señor del mundo. Y cuando empiece a reinar el Vaticano como el octavo reino, entonces se produce la segunda supremacía papal. O sea, significa que el Vaticano va a reanudar lo que dejó pendiente cuando recibió la herida de muerte. Y ahora déjeme decirle a propósito, la herida de muerte queda totalmente sanada cuando se promulga la ley dominical. En el momento en que se promulgue la ley dominical, la herida de muerte queda totalmente sanada en el Vaticano. Y 2 días después surge como el octavo reino. O sea, la ley dominical llega y 2 días después surge el octavo reino. Oye, interesante este patrón de orden profético que tiene que verlo uno desde ese punto de vista. Entonces, estamos viviendo hoy la verdad presente del séptimo reino, aunque muchos líderes en este momento están desactualizados, necesitan reaprender las profecías, necesitan actualizarse y recordar que estamos viviendo en el breve tiempo del séptimo reino y que está a punto de terminar. Ojalá que el Eterno pueda redarguir de justicia, juicio y pecado a cada uno de nosotros y entendamos y comprendamos la realidad del patrón profético en la verdad presente hoy en día. Por lo tanto, si usted ha comprendido de pronto esta conferencia o si puede ver de pronto otros artículos que he publicado en este momento con referencia a los 8 reinos, o a los reinos individualmente, como lo he expuesto también, usted pueda darse cuenta en ese momento que usted estaba atrasado en noticias de orden profético y que hoy se está actualizando. Y déjeme mencionarles esto de pronto para el mundo entero. El Señor ha levantado un remanente nuevo denominado Obreros de la Hora Undécima 2015-2030 y le ha dado espíritu de profecía para completar el patrón profético de los sucesos finales que estamos viviendo ya como última generación. Y como última generación o la última generación va del año 1950 al año 2030. Esa es la última generación y ya no hay más que hacer en este momento porque se cumple el patrón profético de los 6.000 años de la historia del pecado. Y Yahshua viene por segunda vez o fin del mundo. Por lo tanto, qué importante es que usted al ponerse al día esté enterado y sepa a conciencia que estamos pronto a terminar este séptimo reino y a cumplirse en patrones de orden profético específicos mencionados en las Sagradas Escrituras. Espero con la ayuda del Eterno que esta conferencia, aunque es un poco breve, trato de hacerlas breves para que no sean cansadoras al mundo entero, porque he podido notar de pronto conferencias muy largas que de pronto se vuelven tediosas para algunos o para la mayoría. Aquí trato de hacerlas que sean menos de 1 hora. Por lo tanto, mis apreciados amigos y hermanos, mañana no tenemos conferencia por acá, pero quiero invitarlos a la Escuela de Profecía Bene Chadaid por Zoom. Ya en el perfil de Yachet he colocado muchas veces el enlace. Los espero por ahí y es de 7 a 9 esa escuela. Por hoy espero que este séptimo reino haya abierto de pronto su mente, le haya inquietado, lo haya dejado con hambre de investigar y de actualizarse.
Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, gracias por mostrarnos los últimos días del séptimo reino y gracias por enseñarnos y hacernos entender y comprender que estamos viviendo la verdad presente de este séptimo reino. Que tú nos das señales y evidencias concretas de cuándo finaliza este séptimo reino y cuál es el octavo que se levanta y cuáles son los acontecimientos proféticos que están sucediendo en el mundo entero. Muchas gracias por la enseñanza, por el alimento espiritual, gracias por nutrir nuestras almas, espíritus y cuerpos. Nos retiramos y queremos hacerlo con tu bendición. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach, Omein. Omein. Un abrazo para cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero, así por favor reciban ese abrazo por allá en los lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me les bendiga. Feliz noche. Shalom Ubrahot.